La última carrera de un taxista. Relatos de terror. Hola, y bienvenidos a otro episodio de Relatos ocultos en el tiempo. Soy Jay, y esta noche tenemos una historia que nos llega desde Monterrey, México. Es un relato que nos envió Héctor Vargas, un taxista nocturno que conoce las calles de la ciudad de una manera muy diferente a la mayoría. A veces, creo que la noche y yo nos parecemos. Yo estoy cansado, y ella también. Se estira sobre la ciudad de Monterrey como una sábana oscura, cubriendo las luces de los edificios y los murmullos de la gente que se acuesta. Desde hace una década, soy Héctor Vargas, y mi oficina es un viejo taxi con el motor quejándose, recorriendo las calles después de la medianoche. Es el turno que nadie quiere, pero yo lo prefiero. La luz del sol me pesa demasiado. Empecé a manejar de noche cuando mi esposa se enfermó. Pasaba los días en el hospital, viendo cómo la vida se le escapaba, y no podía soportar ver la luz de la mañana. Me subí al taxi, como si el movimiento del coche, ese flotar en el mar de luces anaranjadas y semáforos intermitentes, fuera a salvarla. Como si las vueltas por el periférico me alejaran de la idea de que el hospital era más que un edificio de paso. No funcionó. Un día la enterré bajo un cielo triste, y desde entonces no he parado de moverme. El ruido del motor es mi mejor amigo, un sonido que me acompaña y me ayuda a no escuchar el silencio que me grita. Aquella noche había llovido en San Jerónimo. La ciudad olía a tierra mojada y a asfalto que se enfría. El aire acondicionado iba despacio, solo para que el parabrisas no se llenara de vapor. Iba pensando en nada, dejando que el coche me llevara por las calles conocidas. De pronto, la pantalla del teléfono, la que uso para la aplicación de taxis, se encendió sola. No la había tocado. Un viaje nuevo apareció. No había nombre, ni foto, solo un punto azul en una calle sin salida, por la avenida Gonzalitos. Tuve un mal presentimiento, de esos que te dicen que no vayas. Pero a esa hora, uno no se puede dar el lujo de rechazar un viaje. Y esa parte de la ciudad siempre me ha tratado bien. Acepté. Me moví sin pensar. Llegué a una calle estrecha, oscura, con paredes viejas que la luz de mis faros apenas podía iluminar. Había un silencio profundo, de esos que no son normales en la ciudad. El coche se detuvo y yo miré la pantalla, esperando ver a mi pasajero. De las sombras salieron 3 figuras. No caminaban, flotaban. Tenían un ritmo raro, como si no tuvieran prisa. Eran 2 hombres y una mujer. Los vi acercarse al taxi. La mujer abrió la puerta de atrás del lado derecho. Un hombre se sentó en medio. El tercero, un muchacho con una chamarra pegada al cuerpo, se sentó adelante, en el asiento del copiloto, sin mirarme. Nadie dijo ni una palabra. El muchacho tocó el cristal de la ventana con un dedo, muy despacio, y señaló la pantalla de mi teléfono. En el mapa, el punto azul había desaparecido. Ahora había una línea, una ruta sugerida hacia el oriente, mucho más lejos de lo que yo iba a esa hora. La ruta iba más allá de la macroplaza, más allá de todo lo que yo conocía. La aplicación sabía a dónde iban. Yo no pregunté nada, simplemente encendí el motor y me moví. En la noche, es mejor no preguntar. Mientras arrancaba, un olor extraño llenó el coche. No era perfume, ni el olor del cigarro de un pasajero anterior. Era el olor de agua de río, de tierra mojada que se mueve. Sentí un escalofrío en la espalda. Tuve un recuerdo rápido y doloroso. Mi esposa con la cabeza en la ventana del hospital, viendo la lluvia. Me dolía el pecho. La ciudad de noche tiene sus propios ruidos, y yo trataba de escuchar el de las llantas en el asfalto. Pero había otro sonido. Era suave, como el de una corriente de agua pasando por debajo de piedras. Quise subir la radio, pero no lo hice. El silencio era su idioma. Pasé por Lázaro Cárdenas.
Tomé Constitución. Los faros de los tráileres nos pasaban por un lado como ojos enormes. Mis pasajeros no se movían, no usaban el teléfono, no movían los pies. En un semáforo, el espejo retrovisor me dio un reflejo. Vi los rostros de mis pasajeros. La mujer tenía una mancha de barro en el cuello, como si no se pudiera limpiar. El hombre tenía la ropa rota y una mancha oscura en el hombro. Pero el muchacho que iba a mi lado fue el que me dio más miedo. La chamarra que llevaba, a la altura de las rodillas, estaba chorreando agua. Y no había un charco en mi coche. No entendí nada. Llegando al puente de Guadalupe, el viento sopló con fuerza. El hombre del centro inclinó la cabeza hacia el vidrio de la ventana, como si estuviera escuchando algo afuera, en la nada. La lluvia ya no caía, pero yo podía escuchar un sonido más fuerte, como si un río de agua pasara justo a mi lado. Bajé la velocidad. El coche se sentía pesado, como si arrastrara algo. Sentí que los vidrios se empañaban solos, sin que el aire acondicionado lo pudiera evitar. La ruta me llevó hacia el oriente, hacia colonias, donde los perros le ladran a la nada y los postes de luz parpadean. Un policía de tránsito nos miró con indiferencia, como si estuviera acostumbrado a ver cosas raras. La aplicación seguía con la línea azul, firme, hasta un punto en los límites de la ciudad. El pavimento ya no era liso, parecía una tela deshilachada. El camino se llenó de árboles viejos que formaban una bóveda oscura sobre el taxi. Sentí un frío muy intenso. Mis manos se pusieron heladas y mi espalda me dolía. El muchacho que iba adelante levantó la mano y la dejó quieta en el aire, como si me diera una orden silenciosa. El sonido del agua bajo las piedras se hizo más fuerte. Me pareció que la mujer, la que iba atrás, empezaba a respirar de forma agitada, como si estuviera sin aliento. Un recuerdo de mi esposa me volvió a la cabeza, la última vez que la escuché respirar antes de que se fuera. Apagué el motor del taxi frente a una verja de fierro oxidada. Las letras en ella estaban casi borradas, pero pude leer Panteón Municipal. Detrás, las tumbas blancas se alzaban como si me estuvieran mirando. El sonido de agua bajo las piedras se detuvo de repente. Los 3 pasajeros abrieron las puertas al mismo tiempo, sin decir una palabra. No me dieron las gracias, no me pidieron el total del viaje, no me tocaron. Bajaron del coche sin levantar los pies, como si estuvieran flotando en el agua o caminando sobre un río. Avanzaron hasta la verja. La mujer tocó el fierro con la mano, la dejó ahí un momento y luego los 3 desaparecieron. Me quedé con las manos en el volante. El silencio de la madrugada en un cementerio es un silencio de otro tipo. No es que no haya ruido, es que los ruidos no son para ti. Al poco rato, un velador con una chamarra verde y una gorra se acercó. Tenía una linterna pequeña que daba una luz muy débil. Me preguntó si buscaba a alguien. Le dije que no, que solo venía a dejar a 3. Me miró como si hubiera visto de todo. Me dijo que a esa hora nadie podía entrar al panteón. Le conté de la aplicación, del viaje, de los pasajeros, del punto azul. Él no dijo nada, solo señaló con la barbilla a un rincón del panteón que parecía hundirse en la tierra. Me contó que hace unos meses, en la avenida principal, un coche se volcó por la corriente de una tormenta. Dentro iban 3 personas. El coche quedó atrapado en el lodo. Lo sacaron tarde. No quise mirar más. El velador se fue y yo me quedé un minuto más sin poder respirar. Luego regresé al coche. En el asiento del copiloto, donde había ido el muchacho, había una mancha de agua con la forma de una mano. La orilla del vidrio tenía gotas, como si alguien hubiera salpicado agua desde adentro. Pasé la mano por el asiento. El olor a río y a tierra mojada estaba ahí, pero ahora se sentía más fuerte.
más pegado a la tela. Miré mi teléfono. La aplicación marcó el viaje como completado. El costo era un número raro, y en los comentarios, en vez de una opinión, había un solo punto, un punto y una nota. No dejé propina. La aplicación me preguntaba si quería dar una propina. ¿A quién se le deja propina en un caso así? De regreso, la ciudad me pareció más grande que otras noches. Todo se veía distinto. En el espejo retrovisor, juré que vi a alguien sentado en el asiento de atrás. Parpadeé y no había nada. No lloré. Al pasar por el puente atirantado, una brisa se llevó el último rastro del olor a río. Pensé en mi esposa, en la última vez que la vi, en sus ojos cuando elegimos dónde enterrarla y en cómo nos dio miedo mirar las otras lápidas, porque no queríamos pensar en los vecinos. Llegué a casa, pero no pude entrar. Me quedé en el coche con el motor apagado y las manos en el volante. Me quedé hasta que el sol empezó a salir y la luz se asomó por las calles. Desde esa noche, cada vez que la aplicación me muestra un punto azul sin nombre, vuelvo a decir el nombre de mi esposa en voz baja, como si al pronunciarlo yo también pudiera encontrar a quien busco, aunque sea del lado frío de la ciudad. Gracias, Jay, por permitirme contar mi historia por tu canal. Buenas noches, Jay. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Gracias por dejarme hablar. Te escucho desde el camión, parado en un paradero a la orilla de la autopista entre Puebla y Veracruz. No soy de escribir ni de buscar historias. Soy de manejar y entregar a tiempo. Pero lo que les voy a contar me cambió la forma de pisar el acelerador, de mirar los espejos, de respirar cuando apago el motor. Y empieza con algo simple, un llanto de mujer que no vi, y luego vi demasiado. Me llamo Ernesto, pero acá en la ruta me dicen Neto. Llevo años encima de un tráiler, arrastrando cajas de frutas, refacciones, a veces muebles, lo que toque. Esa noche, la primera, venía de San Martín con la caja medio vacía, porque un cliente canceló. Había cruzado las casetas con el ánimo por el suelo y el tanque casi igual. El plan era llegar a un paradero seguro, dormir 2 horas y seguir al amanecer. Pero el tablero empezó a parpadear con esa luz de combustible que te estira los hombros, y tuve que salirme en la primera gasolinera que se me atravesó. No era de cadena, ni con tienda grande. Era una gasolinera vieja, con 2 bombas y un letrero despintado. El foco del techo temblaba como si fuera a caerse con el viento. Detrás, los baños. 2 puertas metálicas, la de mujeres con el símbolo ya borrado, la de hombres abierta, sin luz. No había ningún despachador a la vista, ni un coche, ni un perro. Me bajé con la chamarra, metí la tarjeta en la máquina de prepago y esperé que apareciera alguien. Nadie. Volví a mi cabina, tomé una linterna y fui a buscar al empleado con el típico «Buenas», que uno grita para espantar lo raro, y lo que escuché me detuvo. Un llanto, no un grito, no una risa nerviosa, un llanto bajito, como cuando alguien se muerde la lengua para no desmoronarse. Venía de los baños. «Hola», dije sintiéndome ridículo. «¿Todo bien?» El llanto se cortó, como si hubiese tocado un interruptor. Apunté con la linterna al corredor que llevaba a las puertas. El aire olía a cloro mal enjuagado. Había hojas arrastrándose por el suelo. A cada paso, mi bota hacía un sonido extraño contra el cemento. Me acerqué a la puerta de mujeres, con la linterna temblándome en la mano. Toqué los nudillos. «Señora, ¿necesita ayuda?» El llanto regresó, pero desde adentro y desde lejos al mismo tiempo. Desde adentro del baño y desde algún lugar que no era ese baño. Sonó muy raro decirlo y sonó más raro vivirlo. Di un paso atrás y en esa respiración corta de la duda, algo pasó por la rendija de la puerta. No fue un viento, no fue un papel, fue una sombra como si una persona,
de perfil, cruzara la puerta por dentro. No la vi completa, solo ese movimiento, ese gesto de alguien que se sienta y se recarga, y entonces mi instinto me jaló de vuelta al tráiler. No corrí, caminé rápido, sí, con la piel raspada por un frío que el aire no tenía hacía un minuto. Abrí la puerta del camión, subí, cerré y me quedé agarrado del volante, escuchando mi propia respiración. Entonces, para callarme, giré la llave. El motor tosió, se quejó y murió. Lo intenté de nuevo. Tosió otra vez, un par de vueltas perezosas, y nada. La batería estaba bien. El camión se había comportado como siempre. Yo lo conozco. No había razón para que me dejara tirado. Apagué la llave y, sin querer, miré el retrovisor central. Se veía lo que siempre: la litera desordenada, la chamarra, la mochila y algo más. Un pliegue en el asiento, como si alguien se hubiera recargado ahí, en diagonal, nada más un segundo. Parpadeé. Ya no estaba. Respiré con la boca, despacio. A ver, Neto, bájale, me dije. Vas cansado, vienes en ayunas, te estás sugestionando. Tomé el teléfono, sin señal. Clavé la mirada en el parabrisas y vi la bomba de gasolina frente a mí, con ese foco temblón que no sabía decidir si quedarse o irse. Levanté la vista un poco más, hacia el vidrio lateral, y la vi, no completa. Un vestido blanco, como remojado, pegado al cuerpo de alguien parado junto a la bomba del copiloto. Estaba de espaldas, encorvada, con el cabello cayéndole por los hombros hasta la cintura. Era cabello. Estaba tan oscuro que parecía tela. Yo no soy de asustarme fácil, pero sentí que la silla se me hundía. Tragué. Apagué la linterna. No quería que me viera, no quería verla, me corrijo. El llanto sonó de nuevo, y ahora no supe de dónde venía. Lo escuché muy cerca de mi oído, dentro de la cabina. Fue tanto que me encogí como si me hubieran soplado. Luego, silencio. Total. Volví a la llave, volví a fallar. Y de pronto, una mano, una presión abierta en mi rodilla derecha, firme. No la vi, la sentí. La sensación exacta de 5 dedos apretando a través de la mezclilla, hundiéndome en el asiento. Mi reacción fue pura tripa. Pegué un manotazo, como quien espanta una abeja, y se me vino un frío desde la cintura hasta el pecho. Tan frío que me dolieron las costillas. Ya, solté en voz alta, como si regañara a un niño travieso. El foco de la bomba hizo un zumbido largo, como cuando una tele vieja se apaga, y se fue la luz por un segundo. Cuando regresó, el vestido ya no estaba del lado del copiloto. Estaba justo delante, cruzando la bomba, pegado al cristal. No vi rostro. Vi el telón de cabello pegado, húmedo. Vi el borde de la tela aliñado de tierra. Y un detalle tonto que se me quedó clavado. Los pies, descalzos, la planta manchada, la piel morada de frío. No me pregunten de dónde saqué la calma, pero la saqué. Giré la llave como si no hubiera nadie ahí y metí el pedal. El motor rugió a la tercera vuelta. No lo pensé. Freno liberado, y avancé. Sentí un golpe en la defensa, como si hubiera pisado un tope que no existía. Apreté los dientes y no me detuve. Salí a la autopista sin mirar el retrovisor, sin mirar los lados, con la dirección firme y la respiración como cuchillito. Manejé lo que me parecieron 30 minutos, y de seguro fueron 5. El tanque dejó de parpadear. El tablero marcó rango suficiente, gracias a lo que ya había caído de gas. Busqué señales de otro paradero y me metí en uno con tienda abierta, de esos que tienen camiones estacionados como elefantes dormidos. Apagué. Me quedé quieto, escuchando el silencio bueno, el que huele a café y empanadas viejas, a sueño ajeno. Tomé la linterna, me giré y miré por fin la litera. Había 2 rayas húmedas en la cobija, como si alguien se hubiera sentado y luego arrastrado. No eran mías. Y sobre el tapete de hule, del lado del copiloto, una huella. Pie chico,
de mujer o de adolescente, demasiado limpia para haber subido con la tierra del paradero anterior, demasiado reciente. Me bajé con la linterna en la boca y busqué al de la tienda, un señor de barba rala con chaleco naranja. ¿Todo bien, jefe? Sí, le dije. Oiga, ¿esta gasolinera queda lejos de una que está más allá, hacia Puebla? Chiquita, 2 bombas, baños viejos. El señor me miró como si le hubiera dicho un nombre conocido. Sí queda, pero esa no abre desde hace tiempo. Bueno, no siempre. A veces sí, a veces no. Depende de quién le pregunte. Se rió sin risa, nervioso. No entiendo, le dije. Yo eché gasolina ahí. Hace rato. Vi. Había alguien. El señor, que se llamaba Paredes según su gafete, bajó la voz. Por ahí hubo un accidente hace años. Un coche se fue a la zanja en una noche de neblina. La muchacha que manejaba, dicen que no encontraron el cuerpo hasta 2 días después, o tal vez nunca, quién sabe. Yo no creo, pero los traileros cuentan que escuchan un llanto y ven a una mujer con vestido. Yo digo que la gente cansada ve lo que no es. Quise creerle, quise. Me tomé un café quemado y me lavé la cara en el baño, evitando mirar las esquinas. Volví al camión convencido de que el cansancio y las historias de rancho se habían juntado para ponerme nervioso. Dormí, o eso creo. Soñé que alguien abría el velcro de mi cortina sin tocarlo, que unas manos mojadas me acomodaban la chamarra encima. Desperté con el cuerpo en tensión, como si hubiera peleado sin moverme. Esa fue la primera noche. Lo justo era no volver a pasar por ahí. Pero la ruta es ruta, y la semana siguiente me tocó un viaje parecido. Entré a la autopista con el sol cayendo y el mismo mensaje en la pantalla. Cuidado con la zona de robo. Manejé en convoy si es posible. Nadie quiere meterse con el Triángulo Rojo, ni con los guachicoleros, ni con las patrullas que aparecen y desaparecen. Ese miedo es de carne y hueso, y a ese sí lo entiendo. Pero ahora yo traía otro miedo cosido al asiento, con puntadas invisibles. Bajando una loma, la radio CB, que casi nadie usa ya, chisporroteó. Yo la traigo por costumbre. Al 100, tirando al 70, dijo una voz que me sonó de algún norte, tal vez Sonora, luego un sollozo, claro como el golpe de un vaso contra la mesa. Volteé la perilla, nada, silencio. ¿Quién es?, pregunté al aire, sintiéndome idiota. Otra vez el sollozo, ahora un poco más largo, un poco más cercano. Apagué la radio, la volví a encender, cambié de canal. Un trailero se quejaba de las llantas, otro le contestaba con una grosería, y de fondo una mujer lloraba. No iba a parar. Me juré no volver a parar en lugares solos, pero la aguja volvió a coquetear con el rojo y una señal en verde me prometió una estación con vigilancia a 2 kilómetros. Tomé la salida. El letrero que la señalaba era nuevo, aún brillaba el aluminio. El camino de entrada estaba bien nivelado. Pensé que no podía ser la misma, y no era la misma, era peor. Al fondo había una caseta con cristal, vacía, un refrigerador prendido, zumbando, lleno de bebidas. Puse el camión junto a una bomba. La pantalla decía, falla. Toqué la bocina una vez, breve. Nadie. Me bajé y rodeé el camión, como si así pudiera hacer aparecer a algún humano. Pasé junto al remolque y del otro lado, en la sombra de la caja, alguien lloró bajito. Esa vez se me doblaron las rodillas de coraje y miedo. Ya, grité. Ya, por favor. Si necesita ayuda, hable. Un par de pasos, descalzos, sonaron en la grava. Suaves, rápidos. Se fueron hacia atrás del baño de hombres. Y yo, que no aprendo, fui detrás, con la linterna saltándome en la mano por culpa del pulso. En el muro, pegadas con cinta sucia, había 3 hojas de papel bond arrugadas. Eran boletines de búsqueda. 2 de hombres, 1 de una mujer. Pelo largo, negro, edad entre 20 y tantos y 30. En el borde de la hoja, junto a la grapa oxidada, se leía el nombre,
Mariela. Reconocí el gesto de la foto. Cabeza inclinada, ojos cansados. Hice cuentas rápidas. La fecha de desaparición era de hacía meses. Bajé la linterna. La luz dio con una cinta azul en el piso. Ese tipo de cintas que usan en escenas de accidente para marcar hasta dónde llegó una frenada. No había patrullas. No había huellas de llantas recientes. Solo esa cinta sola, que alguien dejó como un olvido intencional. Mariela, dije sin querer. ¿Eres tú? El aire cambió. No hay otra forma mejor de decirlo. Huele distinto cuando alguien se acerca. Huele a piel, a jabón, a humedad. Y ahí, detrás de mí, olió a río. A ropa mojada guardada mucho tiempo. A pelo húmedo no expuesto al sol. Me giré y la linterna se llenó de tela blanca. Estaba demasiado cerca, pegada a las de luz. No vi rostro otra vez. Vi su cuello. Tenía marcas, no de manos, no de golpe. Marcas de presión larga, como si algo pesado se hubiera quedado dormido sobre ese cuello por horas. La linterna cayó. Bajé la vista por puro reflejo, tal vez buscando mis pies, y vi charcos. No eran grandes, eran más bien huellas de charcos. Caminaban hacia mí, caminaban conmigo. Di un paso a la izquierda. Las huellas se quedaron. Otro, a la derecha. Y ahí volvió el llanto, subiendo como agua en olla a punto de hervir. Me doblé para agarrar la linterna y me encajé el hombro contra la pared. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, respirando. Cuando la prendí, ya no había vestido, ni huellas, ni olor a río. Solo yo, el muro con los boletines, el ruido del refrigerador en la tienda vacía y mis ganas de salir corriendo. Regresé a la cabina sacudiendo la linterna, como si con eso espantara un enjambre. Cerré. Me reí. Sí, me reí solo, con esa risa que te salva del desmayo. Giré la llave. El motor arrancó a la primera. No sé si fue señal, milagro o solo mecánica. Pero esa facilidad me devolvió un hilo de control. Me fui. Dejé atrás la estación con sus hojas de búsqueda descoloridas. No quise contarlo. No soy de historias. Mi esposa me hubiera dicho que me bajara de la ruta, que buscara un trabajo en la ciudad, que ella conseguía algo extra limpiando casas y que salíamos hasta vendiendo la estufa. Mis hijos se hubieran reído y luego, de noche, no hubieran dormido. Mejor callar. Pero la ruta, ya lo dije, te cose cosas. Y a mí me cosió el llanto. En la tercera semana, paré en un paradero conocido, La Cima, donde venden gorditas y hay un perro que se carcajea, como si entendiera los chistes de los choferes. Estaba el Tino, un compa que maneja un Kenworth verde con toldo blanco, y el Cholo, que jura que él le enseñó a la Guardia Nacional a poner conos. Me acerqué con el café, y ellos, que son de bromear parejo, me vieron la cara y se detuvieron. «¿Qué traes, Neto?», preguntó Tino. «Tienes cara de los que ven cosas». Me reí. Me senté en la banquita de cemento y contra mi costumbre conté. No todo. Omití lo de la mano en la pierna. Omití lo del cuello con marcas. Dije nomás que había escuchado una mujer llorar en 2 gasolineras distintas, que en una me pareció verla pero que no dejaba de dudar si fue sueño. Tino no se rió. Cholo tampoco. «A mí me pasó», dijo Cholo, y Tino asintió con los ojos. «Por la zona de Maltrata. Llovía duro. Paré en una entrada angosta porque el limpiaparabrisas se me atoró. Me bajé con la llave Allen y escuché lo mismo. Lloraba. Clarito. Miré para todos lados. Nada. Me subí. Y cuando arranqué vi en el espejo que venía alguien acostado en la litera, tapado con mi chamarra. Frené. Volteé. No había nadie. La chamarra estaba húmeda. ¿Y luego?, pregunté. «Luego nada», dijo Cholo encendiéndose un cigarro. «Pero te digo algo, Neto. Cuando pase eso, no te bajes. Y si te bajas, no voltees al agua». «¿Al agua?» «Sí, al agua. Ya sea presa, zanja, canal. No te pares a mirar. No llames. No metas las manos. Déjalo a la autoridad».
Está diciendo que dejemos morir a alguien, intervino Tino frotándose el cuello. Lo que dice Cholo es que hay cosas que te jalan, que te llaman con el llanto porque uno es humano y se acerca, y entonces te pasa lo malo a ti, y te queda. No quise preguntar qué era exactamente lo malo, ni qué te quedaba. No me gusta romper lo que no entiendo. Fui al baño, me eché agua en la cara, y cuando regresé, Tino me tenía en la mesa una estampita de la Virgen de Guadalupe plastificada. Ponla detrás del sol, me dijo. Te quita lo que no te corresponde. Me reí. Le di las gracias y la pegué con un pedazo de cinta cerca del medidor de aceite. Salí de la cima con el estómago medianamente lleno y la cabeza más vacía que antes. La cuarta noche fue la peor. Y fue cuando me di cuenta de que lo que me llamaba no era un accidente más. No era una leyenda de pueblo. Era alguien. Pasé la caseta y la policía estaba ocupada con un coche atravesado en el acotamiento. No me detuve. A unos kilómetros empezó la neblina. Primero pegada al suelo, como humo que sale de las grietas del asfalto. Luego subiendo hasta el parabrisas, metiéndose por mis ojos, espesando el mundo a 2 metros del cofre. Bajé la velocidad. Encendí las intermitentes. No había nadie en la autopista, ni luces atrás ni al frente. Solo yo, la caja, la neblina y ese olor a humedad que ya me reconocía a mí mismo. El llanto arrancó dentro de la cabina. No fue afuera. Fue aquí, entre los asientos. No era fuerte. No era histérico. Era constante como el goteo de una llave mal cerrada. Levanté la mano derecha, tanteando el aire atrás, como si fuera a tocar un hombro. No te quiero hacer daño, dije, y no sé por qué lo dije así, como si hablara con alguien que me entendiera. El llanto subió de tono, solo un poco, y se acercó a mi oído. La piel del cuello se me puso pegajosa. La radio CB se prendió sola, tronando. Cambió de canal sin que nadie tocara la perilla. Un hombre dijo, probando, y luego quedó en un ruido blanco que no era de este mundo. Una frecuencia sin números, una vibración que se me metió a los dientes. Un susurro salió de ahí, tan bajo que no eran palabras, sino la idea de una palabra. Mar. Me faltó saliva. No, contesté. No puedo. La neblina dejó ver por un segundo un claro a la derecha. Había una presa vieja, de esas que juntas has visto 1000 veces sin verlas. Un bordo de piedras, el agua indescifrable, la cerca de alambre torcida por vándalos que no saben que el agua no se roba. A mí me pareció que el llanto tiró de mí hacia ese claro, como si una mano invisible me moviera el volante. Quité el pie del acelerador y apreté el volante con las 2 manos. No voy a parar, pensé. No voy a parar. Una luz apareció entre la neblina. Balizas. Por un segundo me tranquilicé. Pensaba en una patrulla, pero se movieron raro, en un zigzag que no haría una patrulla. Eran 2 motos. Se pusieron a mi lado, una a la derecha, otra a la izquierda, y me hicieron señal con la mano. La de la derecha acercó el casco a mi ventana, y le vi los ojos. No parpadeaban. Eran ojos lavados, como si hubiera llorado tanto que ya no quedaban lágrimas. No me estaba diciendo que frenara, me estaba guiando hacia la salida del claro de la presa. El llanto se volvió más fuerte que el ruido del motor. «Te van a robar», me dije. «Te van a bajar la caja». Mi miedo de carne y hueso trató de salvarme del miedo invisible. Apreté los labios. La moto de la izquierda se adelantó y cruzó el frente del camión con un movimiento imposible, como si flotara. Yo ya iba despacio, pero aún así, si hubiera sido un cuerpo de verdad, la hubiera aventado. No la toqué. Se disolvió como niebla en niebla. «No», dije en voz baja. «No. La Virgen detrás del sol hizo clic. No sé cómo explicarlo. La cinta que la sujetaba cedió y la estampita cayó sobre el tablero, rebotó y quedó junto a la palanca. La agarré con la izquierda y la puse de nuevo, dejando la cinta colgando como podía. El llanto bajó. Siguió, pero bajó,
y las motos desaparecieron en el humo como si se hubieran metido a un agua espesa. Pasé el claro de la presa, tomé la curva siguiente y la neblina se abrió como si alguien corriera una cortina. Había un retén con 2 patrullas de la guardia y un camión detenido. Uno de los agentes me hizo seña de seguir, con la prisa de quien no quiere tener más trabajo esa noche. Yo seguí, y no paré hasta un lugar con gente, faros, música fea y café demasiado dulce. Me temblaban las manos. Tenía agua en la manga derecha. La olí. No era lluvia. Tenía un olor viejo, a sombra larga. Lloré un poco, como un niño. No se lo conté a nadie. A partir de ahí, lo escuché en todas partes. En el pitido del microondas de la tienda, en el goteo del aire acondicionado del camarote, en el ronroneo del 16 cuando subía pendiente. A veces era claro como campana, a veces era apenas un temblor en el vidrio lateral. Me seguía, o yo la llevaba. No sé. Decidí que iba a averiguar. No por valentía, por no volverme loco. Para saber si el nombre que había leído era real, si alguien con vestido blanco había desaparecido, si en verdad había un choque y un cuerpo y un río. Hice algo que no hago. Me metí a un grupo de Facebook de choferes y pregunté por una gasolinera vieja entre tal y tal kilómetro donde había hojas pegadas con búsquedas. Un tal Galván me contestó por privado que él había dejado esas hojas, que era policía municipal en un pueblo cercano y que llevaba el único trabajo decente de su vida: buscar a su hermana. Se llama Mariela, me escribió. Y sí, desapareció en la zona. Y sí, lloraba mucho. Pero no era de llorar en voz. Lloraba andando, lloraba manejando, lloraba para adentro. Le pedí hablar por teléfono. Nos conectamos. La voz de Galván sonaba como si hubiera dormido sentado en una silla muchos días. Ahí donde dices, me dijo. No es que todos la vean, es que los que ya traen algo roto la escuchan. La presa se detuvo. Una vez se rió sin humor. Te voy a contar. A mí me tocó un reporte, un coche, una mujer que venía de Tehuacán, que tomó el atajo de los locales y que se fue para la zanja en la madrugada. Lo vimos en los videos de la caseta. Venía sola, pero en el asiento de atrás se distingue un bulto envuelto. Pensamos que era equipaje. Nunca encontramos ese coche. Nunca. El GPS se apagó. Y cada tanto, la gente dice que escucha un llanto. Y que la ve. Y que si te acercas al agua, te jalonea. Yo dejé esos boletines para que quien la viera no se fuera sin nombre. Se me subió el estómago a la garganta. ¿Y el bulto? No lo sé, dijo, y su voz se partió en 2 palabras. Number locusé. Apagué el teléfono. Me quedé un rato en el asiento mirando el parabrisas, como si prendiera una tele. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con la idea de que lo que cargas no es mercancía, sino un dolor ajeno? Pegué otra vez la estampita. Me puse a revisar las ligas del motor como si de pronto me importara la mecánica. Lo que quería en realidad era hacer ruido, no dejar silencio para que el llanto encontrara espacio. La 5ª noche fue más larga que la autopista entera. Llovía con ganas, de esas lluvias que hacen ríos laterales en el acotamiento. Yo iba concentrado, el limpiaparabrisas como metrónomo. En una recta, la luz trasera de un sedán chico apareció por la izquierda, volando. Pasó como sombra y se metió delante de mí tan cerca que me tuve que tirar al acotamiento para no rozarlo. Lo insulté a gritos. Nadie me oyó. 1 kilómetro más adelante, el sedán salió de la carretera. Lo vi clarito por el destello de un rayo. Se fue de lado y se desvaneció. No chocó, no lo escuché. No hubo el ruido sordo de metal contra tierra. Simplemente dejó de estar. Frené como un novato, con las llantas patinando un segundo. Puse las intermitentes y me acerqué al borde. La lluvia era una cortina gruesa. El canal a un costado traía el agua hinchada. No vi el coche. Vi el movimiento del agua como si acabara de tragar algo grande. Cholo me vino a la cabeza.
No te pares a mirar, no metas las manos. Me bajé. Sí, desobedecí. Me bajé con la linterna y el teléfono en la bolsa, con la radio avisando en el canal de emergencias que había un coche fuera, con mis botas hundiéndose en el lodo. Grité: «¡Oiga! ¿Hay alguien?». El llanto se levantó como si saliera del canal. Salió del agua, del sumidero negro que la noche hace cuando no hay luna. Subió como vapor y se me pegó a la cara. Saqué el teléfono. Ni una raya de señal. Pisé una piedra y estuve a punto de resbalar. Me agarré de la cerca. Y entonces la vi, entre el agua, casi a nivel de mis ojos. No me vio. No tiene sentido decirlo así, pero no me vio. Estaba mirando por debajo de mí, como si yo no existiera. Tenía la boca entreabierta, no por aire, sino por el gesto de seguir llorando aún después de muerto. El cabello flotaba alrededor, negro como hilo en tinta. Su mano, blanca como una vela mojada, salió un segundo y se apoyó en el borde de cemento. Tenía los dedos muy finos. Se aferró ahí como quien hace fuerza por encaramarse y dejó una marca. El agua la borró en un instante. Yo, que según me dicen soy valiente, di 2 pasos atrás. «Perdóname», dije. No sé por qué pedí perdón. No era a ella, creo. Era a mí, por haber parado, por querer arreglar lo que no sé, por haberme creído necesario. La mano volvió a salir, pero esta vez no buscó el borde. Buscó mi bota. Hizo un golpe de muñeca y me jaló con una fuerza que no entendí de dónde pudo salir. La cerca me salvó. Metí el brazo entre los alambres y la lluvia me golpeó como si hubiera ensayado ese teatro para ese minuto. Me embarré la rodilla. Grité. Sí, grité. Y solté esa cerca y corrí a la cabina como si me hubieran echado gasolina y prendido el cerillo. Me subí empapado. Cerré la puerta. Lloré por rabia. Golpeé el volante con la frente 3 veces. Le di arranque con un movimiento automático y el motor respondió como si agradeciera que yo por fin lo pusiera a trabajar. Avancé. Llamé al 911 cuando entró señal. Di mi ubicación como pude. El operador me preguntó si había víctimas. Dije: «No sé», y se oyó feo, como si «no sé» fuera «no me importó». No volví. No giré. No esperé a que llegara nadie. Acepto lo que soy. Un hombre que no quiso meter las manos al agua por miedo a no sacarlas nunca. Manejé con las manos temblándome y el corazón atascado en un punto del pecho que yo no conocía. En el siguiente paradero me metí al baño con la chamarra escurriéndome, me quité la playera, me sequé con jabón, me puse la sudadera vieja que traigo para cuando anochece en la sierra. Me miré en el espejo. Tenía en el tobillo un morado del tamaño de una mano, los dedos marcados, uno por uno. Dormí 2 horas. Soñé con un bulto en el asiento trasero envuelto en una cobija de bebé y con un llanto casi sin volumen, el de una mujer que ya no tiene garganta para llorar. Galván me llamó al día siguiente. Había ido al sitio con una brigada de protección civil. No encontraron el sedán, pero hallaron un par de placas enterradas en la orilla, cubiertas de lama. Las limpiaron y, sí, coincidían con el reporte de un coche desaparecido meses atrás. Me preguntó si quería atestiguar. Dije que sí, por vergüenza, por lealtad, por esa culpa rara que te muerde cuando huyes. Fui, firmé, me ofrecieron café, nadie me juzgó. ¿Usted la escuchó?, me preguntó una mujer de protección civil que traía la chamarra con el logo estatal. Sí, dije. ¿Y la vio? Sí, dije, aunque ese sí no cabía en papel. ¿Quiere hablar con la familia? No, contesté. Perdón, no puedo. No sabría qué decir. La mujer me apretó el hombro, ni compasiva ni fuerte, nomás humana. Tenga cuidado, me dijo. A veces se pega, y no hablo del mito. Hablo de uno, de lo que uno se pega solo. No entendí del todo, pero guardé esa frase como una herramienta sencilla. No te pegues lo que no es tuyo, Neto. Lo repetí en voz baja subiendo de nuevo al camión, con la sensación de que la cabina ya no era solo mía. Desde entonces,
cambió algo sutil. El llanto ya no era una trampa, era un camino. No quiero hacerme el sabio de la noche. Solo digo lo que sentí. Cuando lo escuchaba, no me jalaba. Me guiaba lejos de donde podía pasar lo peor. Un ejemplo. Una vez tomé una rampa por mero orgullo de llegar 10 minutos antes, y el llanto se me coló al oído con un tono nuevo, como de no. Metí direccional a la derecha, me mantuve en la libre, y media hora después, me enteré por la radio de un choque múltiple con la autopista cerrada, donde yo iba a estar si no me desviaba. Otro. Quise meterme a una gasolinera solitaria por necesidad, y el llanto bajó tanto de volumen que no lo oí hasta que apagué el motor. Cuando lo oí, fue casi de ternura, si esa palabra cabe aquí. Fue como si alguien tocara la puerta desde afuera, despacito, como diciendo, no abras, no lo hagas. Y me fui. Llegué a otra estación, más fea pero con gente. Lo digo en voz alta, aunque me dé pena. A veces le hablo. Le digo, ya sé, entiendo. Cuando el volante me pide otra cosa. Le digo, no puedo. Cuando el deber humano me quiere jalar a meter las manos donde el agua tragará. Le digo, gracias, cuando me salva de una imprudencia que yo iba a cometer. Y entonces llegó la última. Esto que hago, contártelo, Jay, se me estaba atragantando desde que dije buenas noches. Te hablo como si te conociera, como si ya hubiéramos tomado café en algún paradero lleno de mosquitos. Te hablo porque llevo semanas queriendo que alguien me crea sin necesidad de entender. No sé si tú crees o no crees. No importa. Escucha nada más. Era de madrugada. Venía de vuelta a casa con la caja vacía. El cielo tenía ese color pizarra que anuncia luz sin traerla. El tablero dejó de oler a frío. El llanto sonó del lado del copiloto, y por primera vez no me asustó. Me dio una paz rara, como el cansancio de después de llorar. No era para jalarme, no era para decir no, era como decir aquí. ¿Aquí qué? Pregunté, ya sin vergüenza, solo. El llanto siguió parejito. A la derecha, entre los mezquites, vi una capilla chiquita, esas de carretera que levantan con ladrillo aparente y una veladora. No tenía velas encendidas, tenía una malla de alambre que ya no servía de nada, y tenía un nombre pintado con brocha gorda en la pared, Mariela. Frené, sí, frené. Puse intermitentes. Bajé con calma, como el que baja a ver si la llanta de refacción sigue donde tiene que estar. Crucé el pedacito de tierra y me paré frente a la capillita. Había una foto enmarcada en plástico. Era la misma foto del boletín, pero más gastada, con el sol borrándole las pestañas. Alguien había dejado una moñita rosa junto a la imagen, y sobre el piso, una botella de agua sin etiqueta, llena. Sonreí sin saber por qué. Abrí la botellita y la vacié en una maceta de lata donde había un geranio seco que no tenía esperanza de nada. El agua se quedó. No se filtró. La tierra la bebió con ruido de sed vieja. Me pareció escuchar casi un suspiro, no un llanto, un descanso. No estoy diciendo que la salvé, ni que hice lo correcto, ni que me inventé una ceremonia porque la culpa quiere misas cuando no caben. Digo que sentí que esa mujer de agua necesitaba que alguien hiciera ese gesto pequeño. Darle agua a la tierra en su nombre. Me regresé al camión con un peso menos y un cansancio más. Miré la litera. Nada. Miré el tapete. Segundo, miré el retrovisor y me vi los ojos con los que uno se mira cuando por fin acepta que hay cosas que no puede componer con un par de manos y buenas intenciones. Arranqué. El sol empezó a salir detrás de una barrera de nubes como si lo estuviera pensando. La radio CB escupió, sin que yo la prendiera, un solo chirrido. Y luego una voz, la mía, o la que yo creo que fue la mía. Al 100. Me reí. Por primera vez, me reí contento después de semanas. No de burla, de alivio. A veces me preguntan por qué siguen manejando los que ven cosas. ¿Por qué no cambias de oficio, Neto? ¿Por qué no entregas pizzas, te alquilas en mensajería, te metes a Uber?
porque esto soy, porque la ruta es mi manera de estar en el mundo, porque lo malo de la noche no se quita con focos de azotea, se aprende a oírlo sin dejar que te coma. Desde esa capillita ya no la escuché como antes, no se fue, no te voy a mentir. En noches de neblina, en bajadas largas, en paraderos donde uno se confía porque hay risas y café, la siento. Pasa, como pasan las sombras de los árboles cuando hay luna. A veces deja una gota en el borde del vaso. A veces una huella que no alcanza a secar donde no hubo agua. A veces acomoda la chamarra por mí, como si no quisiera que se me quede frío el pecho cuando me quede dormido. Y sí, hay días en que me pregunto si lo que cargo no es mío. Si el miedo que me trajo hasta tu micrófono, Jay, no es de la ruta, sino de otras cosas de las que uno no habla. La muerte de un padre joven, la vez que no llegué a tiempo a un hospital, la pelea que dejé sin cerrar con mi hermano. Pero te juro que lo de esa mujer no es una metáfora bonita para arreglar la culpa. Te juro, por el sonido del diésel y por estas manos que se agrietan con el antimaterial de las gasolineras, que la escuché, que la vi, que me jaló el tobillo, que me dejó una marca morada con 5 dedos. No busco que me crean. No puedo darte pruebas más allá de una placa con lodo, una capillita con nombre y un geranio al que alguien hoy tendrá que volver a echarle agua porque el sol ya empezó a pegar. Hay un video de la caseta, dice Galván, en el que se ve un sedán que entra a la madrugada y no sale. Hay un reporte con mi firma, por si un día esto se vuelve expediente. Hay sobre todo un pensamiento que repetí en cada curva desde entonces. No te pegues lo que no es tuyo. No te lo pegues, pero escúchalo, porque a veces lo único que piden los que se quedaron entre la zanja y la neblina es que alguien los nombre en voz alta para que el llanto deje de rebotar en las paredes de un baño sin luz. Eso hago hoy, aquí, en tu programa. La nombro. Mariela. Si alguien la ve en esa estación vieja, si alguien escucha su llanto a 2 kilómetros de un canal, no se acerque al agua, pida ayuda, encienda sus luces, ponga su radio en el canal que aún funcione y, si tiene una botellita de agua, déjala en la maceta de la capillita que está a la derecha, donde el mezquite hace sombra en la tarde. No es un altar, no es brujería, es cuidado, y tal vez con eso el mundo no se arregla, pero se acomoda 1 milímetro. A veces eso basta para seguir manejando. Termino. Ya me esperan 3 horas de recta y un puerto chico que se hace grande si lo agarras tarde. El café se me quedó frío. La estampita ya no se cae. La cinta la sostiene, aunque tiemble el camino. Si escuchan a alguien llorar esta noche y el llanto les da la espalda, no lo sigan. No volteen al agua. Si el llanto, como a mí, un día les dice no o aquí, escúchenlo. Pongan la direccional. Tomen aire. No todo en la oscuridad quiere tragarnos. Hay quien pide que lo lleven unos metros más, hasta una capilla chica, hasta una palabra. Gracias, Jay. Gracias, comunidad. Soy Neto. Y esta fue la historia de la mujer que llora y aprende a callar cuando alguien pronuncia su nombre en voz alta. Una madrugada. Trilogía de terror. Relatos ocultos en el tiempo. 3 historias de terror interconectada. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Soy Jay, y lo que están por escuchar no es una simple historia. Esta noche les traigo 3 testimonios interconectados. 3 voces diferentes que se unen en un mismo mapa, el de las carreteras del norte de México y el sur de Estados Unidos. Prepárense, porque lo que empieza como un camino cualquiera puede terminar en un recuerdo imposible de borrar. Abramos la primera historia. Ernesto nos escribe desde Texas, y aunque confiesa que no es bueno frente a un micrófono, decidió compartir con nosotros algo que lo ha perseguido desde que cruzó la frontera: el camino del águila.
Jay, no soy bueno hablando frente a un micrófono, y menos contando lo que voy a decir aquí. Pero desde hace semanas siento la necesidad de soltar esto. No sé si me va a creer la gente, pero ya no me importa. Mi nombre es Ernesto, soy de San Luis Potosí, y lo que voy a relatar me ocurrió cuando tenía 27 años. Eso fue en 2018, cuando tomé la decisión de irme al norte. No tenía hijos, pero sí muchas deudas, y mi esposa acababa de perder el trabajo. Mi primo ya estaba en Dallas, y me dijo que allá sí había chance. Así que, sin pensarlo mucho, vendí lo poco que tenía, le pagué a un coyote y me fui. Éramos 9 personas, 4 hombres, 3 mujeres y 2 muchachos de apenas 15 o 16 años. Cruzamos por Piedras Negras y comenzamos la travesía por el monte. Nos decían que serían 4 o 5 noches caminando, pero no te dicen lo que te vas a encontrar ahí. La primera noche fue puro silencio. Solo las pisadas, el roce de los arbustos y los murmullos del guía diciéndonos cuándo agacharnos o movernos rápido. La segunda noche, el desierto cambió. No sé cómo explicarlo. El aire olía distinto, como a fierro viejo y tierra mojada, aunque no había llovido. Fue la tercera noche donde empezó todo. Íbamos bordeando un arroyo seco, y de pronto el coyote nos mandó detenernos. Frente a nosotros había una pequeña cruz de madera clavada en el suelo, desgastada por el sol. Decía María y su hijo. Pensamos que era una tumba, como muchas otras que uno ve por ahí. Pero el guía, un hombre curtido, nos dijo con voz baja: «No miren mucho, caminen sin hablar». Yo no sé por qué, pero me quedé unos segundos viendo la cruz, y fue ahí cuando la vi. Una mujer parada detrás del matorral, tenía la ropa hecha trapos, el rostro hundido como si no hubiera comido en días. En los brazos cargaba algo, un bulto pequeño. Pensé que era una manta, pero al alzar la mirada, me di cuenta de que era un niño. Ella me miró, no hizo gesto, no gritó, no pidió ayuda. Solo me miró, pero su mirada tenía algo que me hizo temblar. Era como si ya supiera que yo también estaba muerto. Parpadeé y ya no estaba. Avancé como pude, sin decir nada. Al día siguiente, un compañero me confesó que también la vio. Otro dijo que escuchó llanto de bebé en la madrugada. Una de las muchachas se desmayó sin razón. Logramos llegar al camino del Águila. Nadie murió, pero desde entonces, cada vez que manejo por alguna carretera sola, y he trabajado de conductor en Texas desde hace 5 años, veo a lo lejos la misma sombra. Nunca se me acerca, solo aparece en el retrovisor cuando paso ciertos tramos cerca del desierto, como si me estuviera siguiendo, como si no quisiera que olvide. Una vez, recogí a un paisano que estaba botado a la orilla de la autopista. Me dijo que él también cruzó por Piedras Negras. Le pregunté si conocía la historia de María y su hijo. Se me quedó viendo pálido y me dijo: «¿Tú también la viste? Jay, esa mujer no descansa, y muchos como yo la llevamos cargando por dentro, porque mientras nosotros seguimos caminando, otros se quedaron ahí, en la tierra caliente, esperando que alguien los vea». Así cierra Ernesto, y nos deja con una advertencia: esa mujer no descansa. Continuemos con el segundo testimonio. Voces en la Interestatal 35. Daniela, desde Austin, jamás creyó en apariciones, hasta que un viaje rutinario cambió todo lo que pensaba. Buenas noches, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Mi nombre es Daniela, y aunque no sé bien cómo empezar esto, tal vez deba decir que yo era una persona que no creía en nada de lo que ustedes cuentan. Fantasmas, apariciones, cosas en el desierto. Yo decía que eran delirios de gente con miedo, o que lo contaban para llamar la atención, hasta que me tocó vivirlo. Esto ocurrió cuando yo tenía 32 años. Ya tenía papeles, pero seguía trabajando en limpieza porque era lo único estable.
Un amigo rentaba una van para llevarnos a un grupo de paisanos de Austin a San Antonio una vez por semana. Salíamos de madrugada por la Interestatal 35, pasábamos por Kyle, New Braunfels y llegábamos antes del amanecer. Era una rutina. La mayoría dormía en el camino. Pero esa noche algo fue diferente. Salimos a las 2:10 de la madrugada, íbamos 8 personas. Yo me senté junto a la ventana, en la fila de atrás. A eso de las 3:30, el conductor pegó un grito. La van se ladeó. Por suerte no volcamos, pero todos despertamos de golpe. Él juraba haber visto a un niño en medio del carril. Bajamos, revisamos el frente, los laterales, el camino. Nada, ni rastro. El asfalto estaba seco. El silencio era raro. No había grillos ni viento. Solo el zumbido lejano de algún tráiler a kilómetros. Regresamos a la van y seguimos camino. Pero desde ese momento el ambiente cambió. Todos iban callados y tensos. Yo intenté dormir, pero escuché algo. Primero pensé que era el radio, pero estaba apagado. Era como un susurro, una vocecita suave como de niño, diciendo algo entre dientes. Me acerqué más a la ventana, pensando que venía de afuera, pero no. Venía de adentro. ¿Dónde está mi mamá? Sentí que se me detuvo el corazón. Miré a mi alrededor, pero todos estaban dormidos. Cerré los ojos y traté de ignorarlo. Pero volvió, esta vez más fuerte. ¿Por qué no me ayudan? Le pedí al conductor que prendiera música, pero la radio se trabó. Un compañero despertó gritando: «¡Está debajo de los asientos!». Se levantó como loco y quiso bajarse del vehículo en movimiento. Tuvimos que sujetarlo. Al llegar a San Antonio, estábamos todos pálidos. Esa mañana nadie trabajó. Solo nos sentamos a mirar el suelo, sin hablar. En la tarde, ya más calmada, hablé con una señora mayor que trabajaba con nosotros. Le conté lo que pasó. Me miró sin asombro, como si ya supiera. Me dijo que esa carretera, la Interestatal 35, tiene muertos ocultos, que hace años un camión de inmigrantes que venía escondido volcó de noche. El conductor huyó. Varios murieron dentro, atrapados, quemados por el sol o sofocados. Entre ellos, un niño. Nadie lo reclamó. Ese niño sigue cruzando la carretera. Nadie lo quiere ver, pero ahí está, llorando por su mamá. La señora me dio una estampa de San Miguel Arcángel. La guardo hasta hoy. La siguiente vez que viajamos, me senté adelante, pero el aire seguía igual, frío, alarmante. En un punto del camino, el copiloto murmuró: «Ahí está otra vez». Lo vi, a la orilla, un bultito parado, con la cabeza baja. Desapareció cuando pasamos. Jay, desde ese viaje, algo cambió en mí. Ya no puedo andar sola de noche. Y a veces, en el silencio de mi cuarto, vuelvo a escuchar la voz: «¿Dónde está mi mamá?». Daniela aún guarda una estampa de San Miguel Arcángel para protegerse, pero confiesa que, incluso en su cuarto, de madrugada, vuelve a oír esa voz. Continuamos ahora con la última historia, la que une todo lo que hemos escuchado. Seguimos con la siguiente historia. El último tramo en Laredo. Francisco, trailero de casi 20 años, sintió que debía hablar después de escuchar los casos anteriores, porque su experiencia parece cerrar el círculo de estas apariciones. Jay, no pensé que algún día iba a escribirte, pero después de escuchar el testimonio de Ernesto, el de la mujer con el niño en brazos allá por el camino del Águila, y luego el de Daniela, la que escuchó la voz del niño en la Interestatal 35, tuve que apagar el radio. Me puse nervioso, la piel se me erizó, porque esas dos historias, aunque son distintas, se cruzan en el mismo mapa que yo recorro casi a diario. Y hace poco, algo me pasó que todavía me cuesta asimilar. Me llamo Francisco, tengo 49 años. Soy trailero desde hace más de 20. He cruzado la frontera más veces de las que puedo contar. He manejado de Laredo a Monterrey, por desiertos, por cerros, por carreteras
carreteras que parecen no tener fin, siempre solo, siempre de noche, pero esto fue distinto. Hace apenas unos meses estaba saliendo de Laredo rumbo a Monterrey. Era la 1 de la mañana. Llevaba una carga ligera, nada del otro mundo. Me gusta manejar de noche porque hay menos tráfico, menos gente, menos ruido. Pero esa madrugada, el aire tenía algo raro, como si estuviera más pesado, como si cada kilómetro pesara más. Pasando un tramo solitario, justo antes de llegar a la zona de las antenas, vi algo raro al fondo, como una figura parada al borde de la carretera. Reduje la velocidad. Pensé que era un migrante. He visto muchos por esa zona. Algunos te piden agua, otros solo cruzan corriendo entre los matorrales. Pero este tipo no se movía. Estaba inmóvil, parado, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando algo. Me acerqué, bajé la velocidad a 30. El tipo levantó la cara y, hermano, no tenía rostro. No te hablo de una máscara o un trapo. Te hablo de una cara completamente lisa, sin ojos, sin boca, como si fuera de barro, como una figura inacabada. Me paralicé. El volante temblaba en mis manos. Cuando pasé a su lado lo miré por el retrovisor y ya no estaba. Lo siguiente fue el radio, interferencia, y una voz. ¿Me puedes llevar? Frené de golpe. El tráiler se ladeó un poco, pero logré mantener el control. ¿Quién está ahí? Grité como idiota. Silencio, hasta que volvió la voz. No llegué, nadie me vio. Sentí que me descomponía. Bajé del camión con la linterna. Miré todo el alrededor. Nada, ni una pisada. Solo ese maldito frío. Regresé a la cabina. Cerré con seguro. Encendí el motor. Y entonces, en la ventana del copiloto, se marcó una mano pequeña, como de un niño, sucia, con dedos torcidos. Salí disparado, manejé sin mirar atrás. Esa misma semana, busqué qué podía ser. Pensé que era mi cabeza, pero en YouTube encontré tu podcast, Jay, y te escuché. Primero a Ernesto, luego a Daniela, y sentí que todo estaba conectado. Las carreteras del norte tienen algo, Jay, algo que no se ve pero que sigue ahí, como si la tierra estuviera llena de voces que no encontraron descanso. Hace 2 semanas tuve que volver a cruzar. Esta vez llevé un rosario colgado del retrovisor. Iba mentalizado a no mirar a los lados, a no frenar por nadie. Pero justo llegando a Nuevo Laredo, un hombre me hizo señas desde la orilla. Iba con una mochila al hombro, la cabeza gacha. Al pasar junto a él, levantó la mano. Tenía una cruz colgada al cuello, igualita a la que Ernesto describió. Esa noche no dormí, y desde entonces, cada vez que escucho el podcast, me convenzo más de que hay un patrón, un rastro. Jay, no sé si tú o alguien más le esté poniendo atención a esto, pero siento que esas apariciones no son al azar. Son piezas de una misma historia, como si los que se quedaron en el camino estuvieran tratando de decirnos algo. Tal vez no buscan asustarnos, tal vez lo único que quieren es que no los olvidemos, que alguien, aunque sea por un segundo, los vea, así como yo los vi. Ernesto vio a la mujer y a su hijo. Daniela escuchó la voz del niño. Francisco encontró la mano marcada en su ventana. 3 relatos que no se conocían entre sí, pero que se cruzan en la misma ruta, como si las almas que quedaron en el camino del norte quisieran tejer su historia a través de los vivos. Gracias por acompañarnos esta noche en Relatos Ocultos en el Tiempo. Si tú también tienes algo que contar, no lo calles, porque aquí tus palabras pueden ser la única manera de que esos recuerdos no mueran en silencio. Hasta la próxima. En el rincón más oscuro de la historia, hay secretos que no deberían ser contados. Soy Jay de Relatos Ocultos en el Tiempo, y hoy, uno de esos secretos ha encontrado su camino hasta ti. La pasajera del kilómetro 143. Buenas noches, Jay. Me llamo Julián y soy trailero desde chavo.
Manejo tráiler de caja seca por la Federal 57, de Querétaro a San Luis, casi siempre de madrugada. La noche me acomoda la cabeza. Manejar con el mundo apagado me calma. En la oscuridad, nadie me busca conversación. Nadie me juzga la cara. Solo estoy yo, el motor, y la raya blanca pasando como si fuera la aguja de un reloj que no se detiene. Te hablo porque traigo una espina clavada desde hace años. Una vez, cerca de San Juan del Río, una mujer me hizo la seña en un entronque. Llovía. Yo venía tarde, cansado, con prisa y miedo. Me dije, no te metas, es peligroso, no te toca. Seguí derecho. A la mañana siguiente escuché en la radio que encontraron a una mujer muerta a la orilla, atropellada por algún vehículo entre el kilómetro 138 y el 145. No retuve su nombre. Lo que sí se quedó fue el hueco. Un hueco que viaja conmigo en todos los viajes. Esa noche que te voy a contar, el aire por Palmillas estaba caliente como resoplido de fierros. Las llantas mordían el concreto y el motor iba parejo, como un ronquido largo. Afuera puro campo y manchas de luz sueltas en los ranchos. Yo traía la boca seca. Los dedos se me acalambraban de apretar el volante. En el radio, la estación que siempre escucho se deshizo, puritito ruido. Bajé tantito la ventanilla del lado del conductor para que entrara aire. El vidrio estaba limpio, y de pronto ya no. Primero apareció una mancha de humedad en el parabrisas, como cuando alguien respira cerca del vidrio. Luego llegó el olor. No era solo tierra mojada ni a combustible. Era olor a cabello recién lavado, a champú sencillo, de esos de tienda. Un olor que no pega con la madrugada de carretera. Yo miré por el espejo del copiloto y la vi. Una figura parada en el acotamiento, con el brazo levantado. No hice el gesto automático de negar. No pude. Aflojé el acelerador. Puse direccional. Dejé que el tráiler se alineara con la raya y me orillé despacio. La mujer estaba en la orilla, justo donde la luz amarilla de los cuartos no alcanza a aclarar del todo. Vestido claro, pegado por el aire. El cabello, largo, medio desordenado. No temblaba. Puso la mano en la manija. Yo, por primera vez en muchos años, abrí la puerta. Subió sin decir nada. Se sentó derecha, las manos juntas sobre las rodillas, mirada al frente. Sentí la cabina más fría. La radio quiso agarrar una estación y volvió al ruido. Yo, para romper el hielo, solté tonterías. Que el asiento se corre con la palanca, que si quería recostarlo, que si quería agua. Nada. Ni un sí, ni un no. Solo un detalle que me dejó pasmado. El testigo de la bolsa de aire del copiloto se encendió, como si reconociera peso ahí. Yo no sé de fantasmas ni de esas cosas, pero esa luz no prende sola. A esa altura, antes del 150, está un paradero con baños viejos y un puesto de tacos que abre toda la noche. El taquero me conoce. Yo pido bistec sin cebolla. Pasamos por ahí y ella levantó la mano sin mirarme y señaló al frente, como diciendo, «Sigue». Yo seguí. Las manos me sudaban en el volante. La cabina tenía otra respiración, como si hubiera algo más ocupando espacio. No sé por qué, pero bajé velocidad. La aguja quedó a la mitad. El viento venía cruzado. En eso ella extendió el brazo hacia la derecha. Del lado del copiloto, un poco lejos, vi una cruz blanca clavada en la tierra. Parecía recién pintada. El cielo se iluminó un segundo con un relámpago. Me orillé a la altura de la cruz. Apagué el motor. Todo sonido se volvió molesto, como si estuviera bajo agua. La mujer apoyó la mano en el vidrio de su lado y dejó la marca húmeda. Yo bajé la vista para buscar el suéter que traigo enrollado en el compartimento. Tardé un segundo. Levanté la cara para dárselo. Ya no estaba. Abrí la puerta y bajé. El calor del motor me pegó en las piernas. Del lado derecho, la tierra tenía manchas oscuras.
El olor cambió, menos champú, más hierro, lluvia vieja y polvo. La cruz tenía un listón atado, pero el viento ni lo movía. Abajo, una placa de lata clavada con clavos chuecos. Alumbré con la lámpara que cargaba. Leí un nombre de mujer joven y una fecha de febrero de hace pocos años. En la lejanía, te lo juro, escuché un golpe, como si algo pesado cayera desde arriba y rebotara en la tierra. La garganta me ardió. Pensé en la vez que no me detuve. No me quise quedar ahí parado. Subí, encendí. En el vidrio del copiloto todavía se veía la forma de la mano, pero ya era pura agua corriendo. Avancé hasta el puesto de tacos. El taquero, don Bigote, me vio pálido. No preguntó. Me sirvió 2 tacos bien servidos. Cuando llegó con la salsa, abrí la boca y solté lo que tenía atorado. Vi una cruz ahí, por el 140 y... ¿Sabe la historia? El hombre dejó la cuchara, bajó la voz y me contó eso que ellos repiten. Que una muchacha, de regreso de una fiesta en San Juan, que el tráilero venía medio dormido, que el freno salió brusco, que ella saltó, resbaló, y el aire sucio de los vehículos en la noche la aventó. Nadie la vio hasta la mañana, cuando el sol ya estaba alto y la neblina se había ido. Desde entonces, algunos traileros, no todos, ven a una mujer hacer la seña ahí. Algunos se detienen y juran que la traen un rato, sin una sola palabra. Otros no la ven, pero sienten su perfume y el frío en la cabina. Yo la subí, le dije. Él me miró como se mira a alguien que regresa de un susto que el doctor no cura. Me dio agua de Jamaica sin hielo. El vaso sudaba más que yo. ¿Estás bien, Julián?, me preguntó. No sé, le dije. Pagué. No quise alargar. Volví a la carretera. Esa cinta oscura que a veces parece estar viva. El tráiler jalaba bien, pero yo sentía el cuerpo flojo. Pasé de nuevo por la cruz. Encendí las intermitentes un segundo. Las apagué. Un perdón mudo se me quedó en la lengua. Pensé que ahí se acababa. No se acabó. A pocos kilómetros, ya entrando en un tramo con poca curva, la cabina se volvió a enfriar. El testigo del cinturón del copiloto empezó a parpadear, como cuando alguien se sienta y no se abrocha. No juegues, dije sin voz, y por costumbre estiré el brazo y pasé el cinturón por encima del asiento, como si estuviera abrochando a alguien. Sonó el clic. El testigo se apagó. Tragué en seco. No es normal que uno abroche un cinturón a la nada y la luz obedezca. La radio, sola, agarró un pedazo de estación. No música, no noticias, solo una voz lejana, deformada, diciendo un fragmento suelto. Adelante. Cuidado. Subí el volumen. Nada. Regresó el ruido. Dejé el volumen bajo, como quien no quiere despertar a alguien que ya está dormido. Vi por el espejo del lado derecho algo que me puso la piel chinita. El espejo, sin que yo lo tocara, se inclinó apenas, como cuando alguien del copiloto lo ajusta para mirarse. Yo no quise voltear. Seguí de frente. La raya blanca, constante. Los postes, como metrónomo. El olor a champú volvió, pero ahora venía mezclado con ese olor de tierra y algo que no sé explicar, como ropa guardada mucho tiempo. Unos metros adelante, mis luces alumbraron algo tirado en mi carril. Un pedazo de llanta deshilachada, con alambre saliendo como pelos. Y más allá, lo peor, aceite regado y un tambor de freno hecho trizas. Si yo seguía a la misma velocidad, iba a pasar encima y a lo mejor perdía control. No alcancé a pensar. La mano de la mujer, sin tocarme, señaló el carril izquierdo. Lo sentí. No la vi. Lo sentí. Me pasé de carril y evité todo. El corazón me golpeó el cuello. Gracias, dije, y me sorprendí hablándole a la nada. Quise creer que ya con eso me iba a dejar. Pero había más. En la bajada hacia la hondonada me empezó a vibrar el volante. No la vibración de siempre. Era otra cosa,
como si el tráiler pisara camino de piedras. Bajé más velocidad y vi, allá adelante, luces de freno rojas, muchas, a lo lejos. Un auto chico se había quedado atravesado en el acotamiento, sin luces intermitentes, sin nada. Un muchacho estaba afuera, agitando los brazos para pedir ayuda. Yo iba con carga pesada. Frenar, de repente, no era opción. Cambié velocidad, metí el freno motor, me abrí a la izquierda cuidándome de no invadir a los que venían. El muchacho gritó algo. Yo pasé con margen. En el espejo vi que el muchacho se llevó las manos a la cabeza. Por la radio, de banda corta, escuché a otro trailero avisar: «Atención, adelante acotamiento ocupado». Y, otra vez, sin que yo la viera, sentí el gesto de mi pasajera señalando el frente, como empujándome a salir de ahí sin quedarme a husmear. Yo sé que suena raro, Jay, pero esa mujer, muda, me estaba guiando. Ya más arriba, cuando el camino se endereza y la oscuridad se abre, vino el frío fuerte. No era aire de clima, era frío de adentro. La mano invisible volvió a tocar el vidrio. Se marcó otra vez la forma. Me empezó un zumbido en el oído izquierdo. El testigo de la bolsa de aire parpadeó como cuando alguien se mueve inquieto en el asiento. Yo empecé a hablar. Y bajito, con respeto, como se le habla a los muertos cuando uno se cruza con una cruz en el monte. No vengo a faltarte. Si te puedo acercar a tu casa, dime cómo. Ella no contestó. No iba a contestar. Hizo lo mismo de antes. Levantó la mano y señaló al frente. Entendí que todavía no. Llegué a la caseta. Pagué. El de la caseta me dijo: «Trae el vidrio empañado del lado derecho, jefe». Yo dije: «Se metió la neblina». Me regresó el cambio mirándome raro. Avancé. Decidí parar un rato en un patio de maniobras que conozco, donde siempre hay 2, 3 unidades durmiendo y un vigilante que no molesta. Apagué motor. La cabina quedó en silencio. El frío se aflojó. Cerré los ojos y me quedé dormido con la ropa puesta. Soñé con ese golpe, repetido, el mismo golpe que escuché junto a la cruz. Desperté de pronto, como si alguien me hubiera tocado el hombro. Miré el reloj. No sé cuánto dormí. Abrí la puerta para bajar al baño. En la banqueta, justo bajo la puerta del copiloto, había una huella de agua con la forma de una suela pequeña. El sol de la mañana comenzó a borrarla despacio, hasta que ya no quedó más que la marca húmeda extendiéndose como mapa. Ese día descargué y me fui al hotel barato donde siempre me quedo. Una cama dura, una regadera mala, un ventilador que hace más ruido que aire. Me recosté sin comer. No quería hablar con nadie. Dormí a ratos. Al anochecer, un compañero, el güero, me marcó por teléfono. «¿Qué tal el viaje?» Dudé y le conté. Se quedó callado. Luego me dijo: «A mí me pasó hace tiempo. No digas nada a los nuevos. Se asustan. Pero si la vuelves a ver, no le cierres la puerta. Te va a avisar de cosas». Nomás eso hace. Colgamos sin despedirnos, como 2 que comparten una vergüenza. Regresé a la ruta a la noche siguiente. El cuerpo me pedía volver, como si dejé algo a medio. Mis manos encontraron el volante fácil, el mismo tramo, los mismos postes. En la radio, norteñas viejas. En la orilla del camino, varias cruces dispersas, cada una con su historia. Cuando me acerqué al kilómetro, que ya sabes, el corazón se me aceleró solito. Bajé velocidad. Miré la rayita blanca, como quien ve un camino marcado. Y entonces, otra vez, el olor a champú. La cabina enfrió. Sin voltearme, supe que estaba ahí. No levantó la mano para que me detuviera. Ya estaba adentro. Sentí el peso, el testigo del cinturón, el mismo clic cuando lo abroché. No sé si hice bien o mal, pero le hablé como si estuviera viva. «Buenas noches».
Si quieres que te deje en el paradero, me dices con la mano. Ni un sonido. Solo el gesto claro, el brazo señalando al frente. Yo manejé callado. No prendí el radio. No toqué el celular. Nada de distracciones. Y, en una recta después de Palmillas, mis luces le pegaron a algo raro en el asfalto. Una línea larga, negra, que brillaba diferente. Era aceite. Mucho. Empecé a bajar. Un carro compacto me rebasó a todo lo que da, y justo adelante perdió el control. Se fue de lado. Giró. Quedó de frente al sentido contrario, y por un pelo no se estampó. El chofer alcanzó a corregir y se fue al acotamiento, temblando. Yo pasé despacio, firme, sin frenar de golpe, sin movimientos bruscos. No era mi lugar quedarme, pero sí reporté por la radio. Atención, aceite en la recta, reduzcan. La mano de ella, otra vez, apuntó al frente, como diciendo, bien, sigue. Empecé a entender. No era una aparición para asustar. Era una pasajera que pide llegar a casa. Y mientras tanto, te mantiene despierto y te avisa de lo que los ojos a veces no ven. La llevé así, en silencio, hasta el paradero de los baños viejos. Me orillé, apagué. Se quedó todo quieto. Por un segundo sentí que la cabina se vaciaba, que el frío se iba con ella, pero esta vez no desapareció en seco. Se quedó el olor a champú, suave, como despedida. Miré al vidrio del copiloto. La mano húmeda no estaba marcada. En su lugar, como escurrimiento, había una línea que corría hacia abajo, como una lágrima de agua. Abrí la puerta, bajé, di la vuelta y me quedé parado del lado del copiloto, sin saber qué decir. «Hasta aquí», dije. «Hasta aquí», repetí más bajito. El aire no respondió. Entré al puesto. El taquero me vio llegar. «De bistec sin cebolla», dijo sin preguntar. Asentí. Cuando me trajo los tacos, yo saqué del bolsillo una liguita verde que traigo para amarrar billetes y se la dejé en la barra. «¿Me vende un listón?», le pregunté. «No vendo listones, compa», me dijo. «Entonces deme un pedazo de bolsa de plástico». Me dio una bolsa. La rompí en una tira. Pagué. Fui a la cruz. Hice un nudo torcido. No sé de rezos, pero dije, perdón por llegar tarde. Alguien, o algo, me contestó con silencio, pero silencio buenito. Los viajes siguientes fueron parecidos. No siempre se subía. A veces nada más olía a champú y ya. Otras, el testigo del cinturón prendía, yo abrochaba, y otra vez esa guía muda. Me avisó de animales en el camino, un perro, 2 vacas negras que no se veían, de un camión detenido sin luces en una curva, de un bache profundo que se tragó la llanta de un carro de adelante. No siempre era algo grave. A veces solo era compañía. La cabina respiraba distinto y yo no me sentía tan solo ni tan culpable. Un domingo, de regreso a Querétaro, me detuvo una patrulla de la guardia. «Revisión rutinaria», dijeron. Revisaron papeles, luces, sellos de carga. Uno de los oficiales, moreno, con cara de sueño, miró el asiento del copiloto y me soltó. «¿Viene acompañado?». Me reí sin ganas. «No, por ahora no». Él arrugó la nariz, como si oliera algo. «Huele bien, ¿eh?», dijo. «A champú». Se encogió de hombros y me deseó buen viaje. Yo me quedé en suspenso. No era mi cabeza. Había algo real ahí. Pasó el tiempo. El hueco en mí se hizo más chico, pero no desapareció. En cada viaje, al llegar al tramo del 143, bajaba velocidad, miraba, y si ella estaba, abría la puerta sin hacerle esperar. Nunca me habló. Nunca pidió nada. Solo guiaba con la mano. Un par de veces, en noches de lluvia, vi su sombra reflejada en el espejo. Un bulto claro, quieto, mirando al frente. No la miré directo, no por miedo, por respeto. Una madrugada, ya con el cielo anunciando el amanecer, sentí que esa sería la última vez. No sé explicarte cómo. Era una idea clavada, como cuando entiendes que un trabajo ya quedó
y solo falta entregar. En el paradero, además del puesto de tacos, había 2 mujeres limpiando. Una de ellas, con delantal de flores, tenía la cara parecida a la de la foto vieja de la cruz, la que yo vi alguna vez pegada con plástico. «Señor», me dijo, «¿usted pasa por San Juan?» «Paso», contesté. «¿Le encargo esto?» Y me puso en la mano un ramito de flores de plástico, chiquitas, con cinta. «Para la cruz de mi sobrina. A veces no me da la vida para venir diario». Asentí. La otra mujer, más joven, añadió, «Dicen que luego la ven ahí». Yo digo que ya está con Dios, pero por si acaso, no la dejen sola cuando pasen, ¿sí? «Sí», dije. Subí. Ella ya estaba. El testigo del cinturón prendió. Lo abroché. El olor a champú llegó suave. Avanzamos. No hubo avisos de peligro. No hubo aceite ni llantas reventadas, ni animales. Solo la mano señalando al frente de vez en cuando, como reafirmando el camino. Cuando llegamos a la cruz, me orillé y apagué. Saqué las flores de plástico y se las amarré al listón. Me quedé callado. Los carros pasaban despacio, como con respeto. «Hasta aquí», dije otra vez, sin saber por qué me salían esas palabras. La cabina se vació de golpe, como cuando se abre una puerta y entra el día. El testigo del cinturón se apagó solo. Y el olor, por primera vez, no se quedó. Se fue con ella, como si todo estuviera en orden. No puedo decirte que desde ese día ya no la vi nunca. Sería mentira. A veces, cuando vengo cansado de más, o me gana el sueño, aparece ese perfume y el frío. A veces el cinturón me pide clic, y a veces nada más siento que alguien acomoda las manos sobre las rodillas y mira al frente conmigo. No sé si viene a que la lleve, o si viene a que yo no me duerma, o si viene a recordarme aquella culpa. A lo mejor todo junto. Lo que sí te digo es que ya nunca dejo a nadie en el acotamiento. Si una persona hace la seña y yo puedo, me detengo. Si no puedo, reporto por radio. No juego con eso. No digo que todos deban hacer lo mismo. Cada quien sabe su peligro. Pero a mí me tocó aprender a la mala que hay favores que no se niegan y que hay almas que regresan no para jalarte al susto, sino para darte la mano desde el silencio. A veces me preguntan los nuevos si no me da miedo manejar de noche. Les digo la verdad, miedo da la prisa, el sueño, el celular, la vanidad de creer que a uno no le va a pasar nada. La carretera es seria, te da de comer, pero te cobra si te descuidas. Y de vez en cuando te pone un maestro que no habla. Un maestro con vestido claro que huele a champú barato, que te señala con el dedo hacia adelante y te dice sin voz, «Pon atención». Ahora, cada vez que paso por el kilómetro 143, bajo la velocidad y pongo las intermitentes 2 parpadeos. No más 2. No para asustar a nadie, ni para hacer show. Es mi forma de saludar. Si la llevo, no digo nada. Si no, igual saludo. Y me acuerdo que aquella mujer que no ayudé tiene nombre aunque yo no lo aprenda, porque alguien la quiso y alguien le amarró un listón. Me acuerdo de la sobrina que pidió flores de plástico. Me acuerdo del taquero, del guardia, del güero. Me acuerdo de mí, de cuando fui cobarde, y de mí, de ahora, que intento no serlo. Una noche, saliendo de San Luis, me alcanzó un carro chico y se puso a la par. La conductora, una señora de cabello recogido, me hizo una seña de gracias, de esas que se hacen con la mano, y una sonrisa. Yo no supe por qué. A lo mejor la protegí sin saberlo. A lo mejor fue casualidad. A lo mejor no. Me quedé con la idea loca de que hay 2 clases de pasajeros, los que suben vivos y los que suben por última vez. Los vivos platican, preguntan, bostezan, piden baño. Los otros no hablan, pero ambos te enseñan cosas. Termino con esto, Jay. No traigo moraleja larga.
Solo decirles a los que manejan de noche que no están solos, aunque la cabina lo parezca. Que si alguna vez sienten olor a champú donde no debe, o ven que el espejo se acomoda solito, o el testigo del cinturón les pide un clic cuando no hay nadie, no se pongan a retar ni a preguntar. Manejen bien, bajen la velocidad, prendan las intermitentes si hace falta y sigan el gesto de la mano cuando señale la ruta. Hay pasajeros que quieren llegar a casa y la única forma que tienen es esa: sentarse derechitos, mirar al frente y con un dedo callado indicar la noche. Yo, por mi parte, seguiré pasando por el kilómetro 143 con respeto. Cuando la raya blanca empiece a contar de nuevo, bajaré la velocidad. Y si la cabina respira distinto, abriré la puerta sin hacerla esperar. Porque aprendí que hay perdones que llegan tarde, pero aún así alivian. Y hay acompañantes que sin decir una palabra te salvan de perderte. Y si un día ya no huele a champú y la luz del cinturón no me pide nada y el espejo se queda quieto, sabré que ya llegó, que ya está en su casa. Y que a mí, cuando me toque, ojalá alguien me alcance con el mismo gesto simple: una mano que señala el camino.